Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a la lectura del capítulo número 12 de el libro, ¿dónde dejé el libro? El Atlas Esmeralda, escrito por John Stephens. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes. Quédate, disfruta la lectura y al finalizar asegúrate de visitar la lista de reproducción con el mismo título para asegurarte que no pierdes nada de esta historia. Si has estado conmigo en 12 capítulos o 12 libros, muchas gracias por tomarte unos minutos de tu día para acompañarme en estos viajes express al mundo de la literatura y conocer historias. Hablando de historias, este está poniendo muy interesante, así que, ¿qué te parece si comenzamos? Recuerda que me ayudas muchísimo si en este momento compartes la lectura con alguien, ya sea que le invites a que se sienta a tu lado y vean juntos, o le envíes el enlace y lo puede disfrutar desde la comodidad de su dispositivo electrónico. Ambas opciones son completamente válidas, puedes hacerlo ahorita o puedes hacerlo más tarde y de verdad que yo voy a estar muy agradecida de que me ayudes a hacer que mi misión se cumpla. Así que, ¿qué te parece si te traes alguna botana, traes alguna bebida y disfrutas del viaje? Yo me encargo del resto. Si tienes un poquito más de experiencia con esto de los audiolibros, bueno, puedes, además de traer alguna botana y alguna bebida, puedes hacer otras cosas. Eso sí, no pongas en riesgo tu vida, por favor, porque eso sería una gran tragedia para mí. Así que, pues, bienvenidas, bienvenidos. Recuerda que a lo largo de la lectura puedes ir como reaccionando. Eso también me ayuda muchísimo a saber cómo va tu experiencia como lector. Y, pues nada, comenzamos. 11. El prisionero de la celda 47. Gabriel se encontraba de espaldas al puente de cuerda. Tenía la respiración agitada y el mango de su machete estaba resbaladizo por el sudor. Tenía cortes en los brazos y una profunda herida en el costado. Las espadas de los Morum-Cadi estaban envenenadas. Cualquiera de los cortes podía matarlo, pero Gabriel no pensaba en eso. Se había llevado a 6 monstruos. A 4 los había partido por la mitad y 2 los había arrojado al vacío. Pero aún quedaba más de una docena apiñados a su alrededor en semicírculo, empuñando las espadas con los ojos centellantes. Al respirar, si a eso se le podía llamar respirar, un ruido áspero atravesaba el pañuelo que cubría sus cráneos putrefactos. Solo tenían que avanzar y lo aplastarían. ¿Por qué habían dejado de atacarlo? Supo la respuesta cuando emergió del túnel la oscilante luz de una antorcha que avanzaba detrás de los chirridos. Estos se apartaron para dejar paso al secretario. El hombre bajito respiraba con dificultad y se enjuagaba la frente con un pañuelo de encaje de color lavanda. ¡Caramba, caramba! Menudo trecho. Seguro que hay un camino más corto. Agitó el pañuelo frente a los chirridos. Mis compañeros le han hecho pasar un rato entretenido, ¿eh? Antes que nada vamos a presentarnos. Gridley Cavendish, a su servicio. Hizo una reverencia y esbozó su horrible sonrisa. ¿Y ustedes, mi querido señor? Gabriel sopesó las probabilidades de alcanzar al hombre con el machete. Creía que podía conseguirlo, pero entonces quedaría a merced de los chirridos. Vamos, vamos, dijo Cavendish en un falso tono halagador. Es obvio que se trata de un hombre de fortuna. Se ha escapado del barco. Puede matar chirridos y lobos a voluntad. Eso, por no mencionar el ingenioso pasadizo oculto tras la chimenea, tengo que confesar que casi lo pierdo, pero la condesa es muy inteligente. Por suerte, hace algún tiempo tuvo bien compensar mi ignorancia con unos cuantos hechizos muy simples, como los que revelan las puertas y los muros secretos. ¡Qué dechado de belleza y clarividencia! No es de extrañar que los niños lo quieran tanto. Así pues, ¿cómo se llama, señor? Acérquese y se lo diré, respondió Gabriel.
El secretario soltó una risita y se dio unas palmadas en la pierna como dando a entender que le encontraba muy divertido, acompañándolo todo con enérgicos cabezazos. ¡Y qué excelente sentido del humor! De todos modos, gracias por la invitación, pero los dos sabemos que ¿qué está pensando, no? En eso tan largo y afilado. ¿A que sí? Señaló con el dedo encorvado el machete de Gabriel, y luego, por algún motivo, se tocó un lado de la nariz. Gabriel empezaba a pensar que el hombre estaba mal de la cabeza. Muy bien, nada de nombres, pero ¿qué le parece si nos dice dónde están los chicos? De lo contrario, tendré que pedirles a mis putrefactos amigos que lo partan en pedacitos más manejables. Si el semblante de Gabriel no revelaba nada, la mente le iba a 100 por hora. La condesa quería a los chicos a toda costa. Tanto era así que había enviado a su secretario y a una veintena de chirridos a buscarlos. Eso era casi toda la guardia del pueblo. ¿Sería solo por su relación con el libro o habría algo más? ¿Serían los niños importantes por algún motivo? Tenía la sensación de que había cometido un grave error al dejarlos marchar. Imagino que los ha mandado cruzar el puente, ¿no? ¿Están en el laberinto? Eso es muy peligroso, ¿no qué? Es tan fácil perderse. El secretario dio un paso adelante y con cautela. Tal vez podamos hacer un trato. Para usted, los chicos no significan nada. Los encontró en el bosque y comprensiblemente acudió a su ayuda al ver que los perseguían aquellos terribles lobos. Cualquiera habría hecho lo mismo. Ayúdenos a encontrarlos. Hágalo y la condesa le concederá todo lo que desee. Riqueza, poder. Puede ser muy generosa. El secretario se arriesgó a acercarse un paso más. Con un simple gesto, su cabeza le saltaría por los aires. Pero Gabriel sabía que no tenía tiempo de más antes de que los chirridos lo atacaran. ¿Y qué les pasaría entonces a los chicos? Dígale a la bruja. Sí. Que voy a ir por ella. Se dio media vuelta y con un movimiento de machete cortó las cuerdas que sostenían el puente. Al instante, éste cayó al vacío, y Gabriel saltó, dejando tras sí los gritos encolerizados del secretario. Extendió el brazo que tenía libre, esforzándose por palpar algo en la oscuridad, pero no había nada, solo aire frío. Empezó a caer. Le había fallado a todo el mundo. Los chicos se quedarían solos, su gente... Entonces su mano dio con una tabla. Se resbaló, pero Gabriel se aferró a la siguiente justo en el momento en que notó una sacudida, y el puente quedó vertical y tirante. Entonces empezó a oscilar. Dio contra la pared de piedra con una fuerza brutal. Se quedó quieto un momento, tratando de recobrar la respiración. Vio la luz de la antorcha al otro lado del abismo. El secretario, con su voz apagada, profería insultos contra él. De repente, intuitivamente levantó las piernas justo en el momento en que una espada partía el tablón que tenía apoyado los pies. En la oscuridad del abismo, Gabriel vio los ojos amarillos de un chirrido. Debió de haber saltado tras él y haberse aferrado a uno de los cabos que colgaban del puente. Gabriel envainó el arma y empezó a trepar, ya que no se veía capaz de luchar colgado del puente. Tenía que llegar hasta arriba. ¡Gabriel! Levantó la vista y... A unos 40 metros vio a la luz de la lamparilla el pálido rostro de la chica más joven, Emma, que lo observaba desde el borde del precipicio. Un sentimiento de profundo enfado sustituyó al instante los remordimientos que acababa de sentir por haberle dejado solos a los chicos. Abrió la boca para reprenderla, pero en ese momento el chirrido volvió a atacarlo con la espalda, que pasó a pocos centímetros de sus piernas. Empezó a trepar más deprisa, sin darse cuenta de que el rostro de Emma había desaparecido del borde del precipicio. Tenía los pies demasiado grandes y no cabían en el pequeño hueco que quedaba entre la tabla y tabla, así que tuvo que fiarse solo de sus manos. Cada vez que subió un peldaño, rompía la tabla para dificultarle el ascenso al chirrido. Aún así,
oía a la criatura trepar de todos modos. ¡Gabriel! No miró hacia arriba. ¡Gabriel! La voz sonaba crispada, insistente. ¡Gabriel! Se arriesgó a levantar la cabeza, dispuesto a decirle que si quería hablar con él tendría que esperar. Emma estaba en el borde del precipicio sosteniendo con gran dificultad una roca mucho más grande que su cabeza. Al ver que Gabriel miraba hacia arriba, Emma soltó la roca. Gabriel se apartó hacia la izquierda. La roca cayó en picado y casi lo rozó antes de dar de lleno en la cabeza del chirrido, aplastársela y arrojar la criatura al precipicio. Después de ver cómo desaparecía, Gabriel volvió a mirar a Emma. La niña agitó la mano sonriéndole. ¡Ya está! ¡Le he dado! Vaya con los chicos, pensó él. Rápidamente recorrió la distancia restante y llegó hasta arriba. La niña sostenía la lamparilla ante sus ojos, que brillaba de emoción. Gabriel miró a su alrededor con la respiración todavía agitada. ¿Dónde están tus hermanos? Los he perdido. Les dije que no pararan. No tendrían que haber vuelto atrás. La sonrisa de Emma se desvaneció, como si estuviera molesta. No se muevan de ahí. La voz débil del secretario llegaba desde el otro lado del abismo. ¡En nombre de la condesa! Vamos, tenemos que irnos. Se dispuso a avanzar, pero la niña le dio la espalda y se cruzó de brazos. Te he salvado la vida. Lo mínimo que puedes hacer es darme las gracias. Gabriel estuvo tentado a tomarla en brazos y llevársela de allí. En cualquier momento, el secretario y los Morumcadi darían con otra forma de cruzar. Sin embargo, se sorprendió a sí mismo sonriendo. Tienes razón. Estoy en deuda contigo. Emma lo miró fijamente como para asegurar que hablaba en serio. Gracias. Pero no me debes nada. Ahora ya estamos en paz. Bien, me parece que tendríamos que irnos. Buena idea, convino Gabriel, pasando por alto que él lo había sugerido primero. ¿De qué te ríes? De nada. Bueno, vámonos ya. Algo cortó el aire y se oyó un leve ruido, seguido de un grito ahogado de Emma, que retrocedió tambaleándose. Gabriela sujetó antes de que cayera al suelo. La punta de una flecha negra apareció a 30 centímetros de su espalda. Otros 60 centímetros de flecha sobresalían de su estómago. ¡Gabriel! Tenía los ojos muy abiertos y la miraba con pánico. Gabriel le quitó la lamparilla y tomó a la pequeña en brazos tan rápido y con tanta delicadeza como pudo. El secretario gritaba desde el otro lado del abismo. Al parecer, estaba reprendiendo a las criaturas. «¡Shh! ¡Shh!», susurró con suavidad, mientras Emma gemía de dolor. Ahora estás conmigo. Y avanzó con ella por el pasadizo. Les ataron las manos y los pies y les taparon la cabeza con una capucha. Todo en la más completa obscuridad. Así que Kate no tenía la menor idea de quiénes eran sus captores. Sin embargo, notó que habían torchas encendidas. La capucha era más gruesa de lo normal para que pudieras ver, por el calor y el crujido de las llamas. Entonces, la auparon a hombros y empezaron a avanzar. ¡Michael! ¿Estás ahí? Estoy aquí. Estoy bien. La seguía a poca distancia. ¡Silencio!, gruñó una voz ronca. Transcurrió una hora, o tal vez más, imposible saberlo, estando a obscuras. A Kate le dolían las costillas del roce con el hombro de su captor, y se levantó un poco para disminuir la presión. Pronto dejó de intentar fijarse en el camino que seguían. Todo cuanto sabía era que cada paso los alejaba más y más de Emma, y de la posibilidad de volver a estar todos juntos algún día. Tuvo que morderse el labio para no llorar. No quería que Michael la oyera y perdiera la esperanza. Al final, la voz ronca ordenó que se detuvieran. Bajaron a Kate al suelo de piedra, le retiraron la capucha y ella pestañeó, incapaz de enfocar las imágenes ante el repentino esplendor de las antorchas.
Michael estaba a su lado. A él también le quitaron la capucha. Michael, ¿estás bien? Sí, me duelen las costillas, pero... Se había quedado boquiabierto. Kate lo observó abrir los ojos hasta salírsele de las cuencas. Eh, eh, Michael, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? en... Kate se volvió, y cuando su vista se acostumbró a la luz, vio que una docena de hombrecillos rechonchos con barbas los rodeaban en la mitad del túnel sin prestarles prácticamente atención. Algunos limpiaban restos de comida, otros conversaban o afilaban armas, y los más habían sacado una especie de pipa larga y estrecha y se disponían a encenderla. Kate reparó en que todos llevaban espadas cortas y hachas de aspecto temible en los cinturones metálicos. ¡Son enanos! Masculló Michael, cuando por fin fue capaz de articular palabra. Sí que eran enanos, con su barba, su hacha y su armadura, exactos como Michael los describía siempre. Kate no sabía por qué le sorprendía descubrir que los hermanos existían de verdad, cuando después de haber descubierto a sus hermanos y ella que la magia era real, lo lógico era que fuera así. La única excusa que tenían era que en los últimos días habían andado muy ajetreados. Siempre lo he sabido. Quiero decir, no lo sabía, pero tenía esperanzas. Son... ¡enanos! Un miembro del grupo se separó de los demás. Era muy robusto, aunque en general todos lo eran bastante, y tenía la piel curtida y una barba larga y pelirroja pulcramente recogida en varias trenzas. Se arrodilló delante de los niños, depositó su escudo en el suelo con un ligero ruido metálico y se aclaró la garganta. Bueno, era la voz que habían estado ordenando. ¡Suéltenlos! Kate estaba confusa. ¿Qué, señor? Su historia. ¿Por qué han entrado a nuestro territorio sin autorización? Al oír sin autorización, hubo un gran revuelo entre los enanos. No hemos entrado expresamente. Estábamos... ¡Son enanos!, soltó Michael. El tipo de barba pelirroja se quedó mirándolo, y viendo la sonrisa bobalicona y la expresión maravillada de Michael, al parecer decidió ignorar el comentario a tan obvia respuesta. Se volvió hacia Kate. Ustedes no, ¿verdad? ¿Tienen permiso para entrar aquí? Quiero verlo. Supongo que tienen una autorización de paso. Bueno, no, nosotros... No tienen autorización de paso. No. ¿Ni visado? ¿Permiso de tránsito? ¿Ningún anillo mágico que nuestro rey entregara a sus antepasados hace siglos para otorgarles el libre acceso al territorio? No. Pues eso, jovencita, quiere decir que están aquí sin autorización. Al volver a oír, sin autorización, esta vez con más contundencia, hubo un revuelo aún mayor entre los enanos. Por lo tanto, puesto que son un par de delincuentes, son enanos. ¡todos! El hombrecillo de barba roja arqueó una ceja y señaló a Michael con la cabeza. ¿A este le falta un tornillo o qué? No. Es normal. Dudó si debía explicarle lo que le ocurría a Michael, que era que le encantaban los enanos, pero tenía la impresión de que eso solo iba a servir para que se le subieran más los humos al pelirrojo, el cual parecía un poco tiquismiquis. Es que nunca ha visto enanos. Bueno, entonces es una gran ocasión, ¿no? Díganme, ¿por qué están en nuestras tierras sin permiso? Se oyeron ecos de ¿por qué? ¿Por qué? ¡Sin permiso!
No queríamos entrar. Nos hemos perdido. ¿Lo oyen, chicos? Todos dicen lo mismo. Últimamente se pierde todo el mundo. Estallaron en risas. El enano de barba pelirroja negó con la cabeza. Tendrás que inventarte una excusa mejor, jovencita. El último que se perdió encontró el camino muy rápido. Muy rápido, hacia la hoja de mi hacha. Al decirlo, el enano dio un salto, extrajo el hacha de su cinturón y la blandió dibujando un gran arco justo encima de las cabezas de los chicos. Pasó tan cerca que tanto Kate como Michael notaron la ráfaga de aire. Kate no era consciente de que Michael y ella hubieran puesto ninguna cara rara, pero el episodio hizo que los enanos volvieran a estallar de risas, acompañadas de gestos que indicaban que lo estaban pasando en grande. Kate pensó que ese comportamiento no era el que cabría esperar de los enanos. Dejen de reír. Las cosas no tienen ninguna gracia. Y evidentemente, eso solo sirvió para que rieran aún más. Los chirridos nos vienen siguiendo. Se hizo el silencio. Muy serio. El enano de barba roja se inclinó hasta acercarse a ella. ¿Los chirridos, dices? ¿Están en nuestras tierras? Entonces vamos a oír a esa historia. Pero date prisa. Y a ser posible no digas muchas mentiras. No digo ninguna mentira, dijo Kate, pensando al saltarse unos cuantos detalles estratégicos. Les contó que la condesa los había hecho prisioneros y que habían conseguido escapar. Dijo que mientras huían habían dado con el túnel de la vieja mina. Una orden de chirridos andaba tras ellos y los habían seguido por el puente de cuerda y por el laberinto. Era el término que había utilizado apropiadamente Michael. En el laberinto habían perdido a su hermana pequeña. Kate no mencionó a Gabriel, ni el libro, ni dijo que procedían del futuro. Su hermana, o sea que son uno más. Sí, ella es pequeña. Tienen que dejar que volvamos a buscarla. Bueno, no cabe duda de que han dicho varias mentiras y te has saltado unas cuantas cosas. Pero admite que una niña no tendría que andar por ahí sola, aunque sea una delincuente. Estará más protegida en nuestras mazmorras, si es que los Salmaktar no les han echado ya el guante. ¿Los Salmaktar? Repitió Kate, recordando las criaturas de las que habían hablado con Gabriel, sin ojos, con grandes orejas de murciélagos y garras capaces de clavarse en los huesos. Pensaba que vivían mucho más abajo. Últimamente se han vuelto unos frescos y nos invaden el territorio. Por eso estamos de vigilancia. Es culpa suya. Lo de la bruja. Es vergonzoso. La desgraciada. Dejó la frase sin terminar y empezó a mascullar una serie de palabras ininteligibles. Kate solo comprendió rey, bruja y bastardo. Mi señor. Michael se puso de repente de rodillas. Me temo que no nos hemos presentado bien. Me llamo Michael P. Esta es mi hermana Catherine. Estamos solos y corremos un gran peligro. Y, en nombre del rey Ingmar el Bueno, suplicamos humildemente clemencia y les pedimos que nos ayuden en este momento de necesidad. Los enanos se quedaron mirándolo. Kate también estaba muy asombrada. Y de repente, todos a una volvieron a estallar en risas. ¿Lo han oído? En nombre del rey Ingmar el Bueno. ¡Qué risa! ¡Qué risa! Michael se sentía confuso y un poco herido en su amor propio. Bueno. No lo estamos pasando genial, pero lo que has dicho es sensato y has hablado muy bien, aunque tal vez en un tono demasiado formal. Nos ha chocado que un pequeño humano como tú hablara de esa forma. Así que... ¿conoces nuestra historia?
Sí, sé su historia, sus tradiciones. Sé que se suele llevar cuando se va de visita a casa de un enano. Sé cómo son las leyes que regulan la herencia. He memorizado la letra de 17 canciones de taberna. En fin, sé todo lo que se puede saber acerca de los enanos. ¿En serio? Entonces, dime, ¿qué es lo que apreciamos por encima de todo lo demás? Kate esperaba que nombrara el amor por el trabajo, la destreza, el sentido del deber o cualquiera de las cualidades que siempre alababan. Sin embargo, dijo algo que nunca había oído mencionar, y cuando habló, lo hizo con un tono muy quedo. Se los diré. Es lo que más me gusta de los enanos. Lo más importante para ustedes es la familia. A Kate le dio un vuelco el estómago. El clan. La familia es la base de su sociedad. Se apoyan unos a otros. Cuando aceptan a alguien en el clan, lo hacen de por vida. Nunca lo dejan solo. Nunca. Kate notó que se le anegaban los ojos en lágrimas. Todos esos años hablando de los enanos. Por fin lo entendía. Una familia que nunca te abandona. De no haber sido porque tenía las manos atadas, lo había abrazado y le había dicho que Emma y ella eran su familia, que siempre lo serían. Has dado en el clavo, pero ¿cómo sabes tantas cosas de nosotros? Lo cierto es que eres un poco bajito, pero no veo ningún rasgo particular que indique que eres un enano. Bueno, si mira mi bolsa. Michael se movió para hacer girar su bolsa colgada a la espalda, y el enano estiró el brazo. Sacó un libro pequeño y grueso que Kate reconoció de inmediato. La enciclopedia de los enanos de J. J. Greenleaf. Lo recuerdo muy bien. El viejo era un enano muy inteligente. Espera. ¿Has dicho que era un enano? ¿El libro lo escribió un enano? Que sí, era un enano. ¿Lo han oído? Pues claro que era un enano. Este libro es lectura obligatoria para nuestros pequeños, pero ¿cómo es que un humano como tú ha dado con él? Era de mi padre, y me lo regaló a mí. Es lo único que me dejó. La verdad es que de él no recuerdo gran cosa. Solo sé que tenía ese libro. El enano barbirrojo tardó un rato en hablar, y cuando lo hizo, su voz era amable. Tu padre debía ser un hombre muy interesante. Empiezo a pensar que no eres tan cortito como parecía. Una pregunta más. ¿Qué piensas de los duendes? Kate vio que todos los enanos se inclinaban para observar a Michael. Bueno, para ser sincero, creo que son un poco tontos. Los enanos estallaron en clamor, y el pelirrojo, seguido de 6 o 7 más, se acercaron y le dieron una fuerte palmada en el hombro. Un poco tontos. Esa es la palabra que a lo mejor los describe. Son unos chuletas. Unos cuantos enanos se pusieron a imitar a los duendes, haciendo ver que se peinaban, se atusaban las cejas, pestañeaban o caminaban de puntitas. Kate empezaba a pensar que por muy tontos que fueran los enanos, los duendes, los enanos lo eran más. Eres un buen muchacho. Me llamo Robbie McClure. Me gustaría estrecharte la mano en señal de amistad. Ah, tienes las manos atadas, ¿verdad? Bueno. Y propinó a Michael otra palmada en el hombro. ¿Así nos dejarán marchar? Ah, no, me temo que eso no puede ser.
El rey ha promulgado un decreto según el cual todo aquel que cruce nuestras tierras sin permiso tiene que ser apresado y encerrado en la mazmorra hasta que él personalmente pueda interrogarlo. Pero si no somos peligrosos y estamos aquí porque nos hemos perdido. Es cierto. No puede que no. Bueno, decían que se han cruzado el puente de piedra y han acabado en el laberinto. Un laberinto en toda regla. Lo construyeron nuestros más grandes arquitectos siglos atrás. Se podría pasar una vida ahí, sino 10, y no encontrar la salida. Pero ustedes dos han optado por un camino y han dado con nuestra puerta secreta. ¿Saben las probabilidades que hay de que eso ocurra? Yo no me jugaría nada, desde luego, y a pesar de todo, ustedes dos lo han conseguido. ¿Cómo es eso posible? Kate se encogió de hombros. ¿Hemos tenido suerte? El enano la señaló con su dedo regordete. No, jovencita, tú me escondes algo. No me cae nada bien la bruja, ni los chirridos. Y la alianza que tenemos con esas criaturas me parece una traición a nuestros valores más importantes. Espera. ¿Tienen una alianza? ¿Trabajan para la bruja? ¿Cómo pueden...? El enano de la barba pelirroja levantó el hacha y estampó el mango contra el suelo de piedra con tanta fuerza que hizo un boquete. Los chicos notaron el impacto en las piedras y los enanos que antes parloteaban se quedaron en completo silencio cuando el golpe resonó en el túnel. Te lo diré una vez. Yo no trabajo para la bruja. La ira ensombrecía su mirada, y por un momento Kate sintió terror, pero con igual rapidez la furia se disipó y el enano desvió la mirada y exhaló un suspiro. La cuestión es... La cuestión es que el rey y la condesa tienen una especie de acuerdo. La deja excavar, ¿verdad?, preguntó Michael. Para buscar eso que quiere. El rey permite que excave en sus tierras. ¡Eso! Tienes que dejarnos marchar. Sabes que esto está mal. El enano sacudió la cabeza y bajó la voz para que solo pudiera oírlo Kate y Michael. No, muchacha. Aunque no estoy de acuerdo con la política del rey y lo considero un borracho y lo peor que ha pasado al pueblo enano en los últimos 1000 años, sus órdenes son órdenes, y no seré yo quien desobedezca. Pero, ¿no podrías al menos mandar unos cuantos hombres a buscar a nuestra hermana? Si esos Almag no sé qué andan por ahí, no debe estar sola. En eso tienes razón, pero no puedo enviar a mis hombres a rescatar a una delincuente. ¿Qué pasará si se topan con los Sagmaktar? Los monstruos se los merendarían, y yo no podría justificarlo ante ningún tribunal. Lo siento, pero su hermana tendrá que apañársela sola. Kate estaba furiosa y notaba cómo las lágrimas de rabia le resbalaban por la mejilla. ¿Cómo pueden decir que les preocupa la familia cuando no es cierto en absoluto? A mí sí que me preocupa. La mía. Guardó la enciclopedia en la bolsa de Michael, se volvió a poner los guantes de malla y con un movimiento de cabeza avisó a 2 enanos para que cargaran a los chicos en hombros. Luego, la tropa avanzó por el túnel y dobló una esquina que daba a una zona más ancha, al final de la cual se veía una puerta doble de hierro y a 2 enanos montando guardia. Kate estiró el cuello por detrás del enano que la transportaba y vio que las puertas estaban decoradas con una talla en que se representaba un apuesto enano con una esponjosa barba que brillaba a la luz de las antorchas. Cuando se acercaron más, Kate reparó en que el brillo procedía de ciertos diamantes perfectos. Sin detenerse, el enano pelirrojo dijo: El capitán Robley McClure, con 2 prisioneros de rey Hamish. Los guardias dieron sendos golpes en el suelo con el extremo posterior de la lanza y las grandes puertas se abrieron. Kate vio otra habitación.
al final de la cual había 2 puertas de hierro que se abrían, y más allá otra habitación con 2 puertas idénticas que también se abrían, y así sucesivamente. Todas las puertas se abrían, y todas lucían el mismo grabado del apuesto enano con brillantes en la barba. Michael y ella fueron pasando de una sala a otra ante enanos que por deferencia se ponían en pie junto a las lanzas que doblaban su tamaño y saludaban al capitán Robbie McClure. Y todas las puertas se cerraban tras sí, incluso con cerrojo. Cuando el grupo por fin hubo cruzado las últimas puertas, se encontró con un gran puente de piedra custodiado por estatuas de 6 metros de alto que representaban enanos de aspecto feroz, armados con hachas. El puente se extendía por encima de un gran abismo, y desde abajo una luz blanca y cegadora iluminaba todo lo que rodeaba. ¡Capitán! Lo llamó Michael con voz entrecortada a causa de las sacudidas que recibía a hombros del enano. ¿De dónde viene esa luz? Del palacio del rey Hamish. Todo el tejado tiene incrustaciones de diamantes, son todos suyos, y el diseño también. Ya lo verán. Lo dijo como si no acabaran de parecerle bien que los tejados tuvieran incrustaciones de diamantes. Lo verán de más de cerca cuando el rey los interrogue, que supongo que será dentro de 50 años, más o menos. ¿Qué? Los enanos viven cientos de años. Su noción de tiempo es diferente a la nuestra, explicó Michael a Kate. ¡Estupendo! Todo esto es estupendo. En el otro extremo del puente entraron en otro túnel y bajaron una escalera muy empinada que parecía no terminar nunca. Kate reparó en cada escalón al compás de las sacudidas, sobre la espalda cubierta de malla del enano. Al final, llegaron a un pasillo de piedra iluminado por antorchas sujetas a la pared. Los enanos ante los que pasaron esta vez no eran como los de la alegre tropa de Robbie McClure. Llevaban mantos que les cubrían el rostro, y no levantaban la vista del suelo, y hasta los hombrecillos de Robbie McClure parecían evitar todo contacto con ellos. Carcelero, traigo a 2 prisioneros que han entrado a nuestras tierras sin permiso para entregarlos al rey. La celda 198 está libre. Su ocupante ha muerto esta mañana, o tal vez fue la semana pasada. Nos hemos dado cuenta por el olor. El cadáver aún está allí, supongo. Sí, pero pueden hacer que lo retiren en los próximos días. Hasta entonces, dudo que moleste mucho a los prisioneros. Kate se quedó mirando a Michael. Cuando estuvieran solos, le diría lo que pensaba exactamente de los enanos. ¿Y por qué no los ponen en la celda 47? Ya hay un ocupante muy peligroso. Sus prisioneros me parecen un poco jóvenes. No. Quiero la celda 47, carcelero. Sí. Esa es la más apropiada. Si ese tipo los ablanda un poco, mejor que mejor. Así, cuando llegue el momento de interrogarlos, todo será más fácil. Claro, capitán. Es por aquí. Kate oyó la llave girar en la cerradura. Luego los hicieron pasar por una puerta muy baja mientras Robbie McClure se quedaba atrás y se inclinaba sobre una mesa para firmar un documento oficial. Capitán, por favor. Llévenos a la celda 198, por favor. Pero Robbie McClure no levantó la cabeza, y la puerta se cerró tras ellos. El carcelero los guió por un pasillo húmedo iluminado por antorchas. Kate y Michael veían las puertas de hierro a cada lado y oían los golpes, los arañazos y los gruñidos procedentes de las celdas. Bajaron otro tramo de celda, doblaron una esquina, bajaron de nuevo otro tramo de celda. Recorrieron un pasillo más estrecho que los anteriores y por fin se detuvieron. Aquí está, la celda 47.
Los dos enanos bajaron a Kate y a Malcolm al suelo y cortaron las cuerdas que le sujetaban las manos y los pies. El carcelero golpeó la puerta con una porra. Tú! Retírate y no intentes nada raro. Llegan dos más. El carcelero aguardó, pero solo hubo silencio. Introdujo la llave en la cerradura y con un gesto rápido la giró, abrió la puerta y susurró. ¡Ahora! Los dos enanos empujaron a Kate y a Michael dentro de la celda y cerraron la puerta de golpe. Kate oyó que la llave giraba en la cerradura y que el cerrojo golpeaba la puerta. Todo estaba tranquilo y en silencio, y la oscuridad era absoluta. Habían aterrizado sobre un suelo de piedras sobre el que habían esparcido un poco de paja. Kate extendió los brazos y dio con el de Michael. Michael, ¿estás bien? Sí, creo que sí. Trataron de no hacer ruido. Los dos se pusieron en pie. Kate escrutó la oscuridad y vio que allí había algo. El carcelero había dicho que era peligroso, pero ¿qué sería? ¿Podía verlos? ¿Qué vamos a hacer? Se oyó un ruido en el otro extremo de la celda, como si alguien o algo se hubiera puesto también de pie. ¡No te acerques! ¡Te lo advierto! ¡Quédate donde estás! Pero lo que quiera que fuese que se acercó. Oyeron sus pasos, lentos sobre la paja. Kate y Michael retrocedieron hasta que chocaron con el frío metal de la puerta. ¡Quieto, he dicho! ¡Si no! Antes de que Kate se le ocurriera una amenaza creíble, lo que quiera que fuese, habló. Quiero ver con quién trato. Kate se quedó helada. Esa voz. ¿De dónde conocía esa voz? En la oscuridad se encendió una llama y la figura de un hombre emergió de las sombras. Al principio, Kate pensó que tenía una lamparilla, pero cuando se acercó vio que la llama partía directamente de la palma de su mano. Sin embargo, no fue eso lo que hizo ahogar un grito de sorpresa, sino el rostro del hombre. Bueno. Miren a quiénes tenemos aquí, dijo el doctor Stanislaus Pym. Y ese fue el final del capítulo número 12 del libro del Atlas Esmeralda, escrito por John Stephens. ¡Titán! Ni siquiera sé qué preguntar el día de hoy. Así que antes de pasar a la pregunta, pasaremos a los comentarios que han dejado por aquí. Bienvenido, Marco, muchas gracias por unirte a la lectura. Saúl, buenas noches, me alegra saber que alcanzaste a unirte. Perdón. Estoy bien. No. Ya, no se vale. Necesito respuestas, no más preguntas y más embrollo en esta historia. Sí, vaya sorpresa con Stanislaus Pym. Correcto, yo no lo esperaba. Tampoco esperaba lo de Emma. Ni lo de Gabriel. Ni lo de los chirridos. Ni lo de los enanos. Ni de los duendes. Ni nada de este capítulo. No había nada que nos llevara a pensar esto. Así que la pregunta del día de hoy es... ¿qué hace Stanislaus Pym en esa celda? ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué los reconoció? O al menos a Kate. ¿Qué se te ocurre? Si yo tuviera que contestar esa pregunta, diría que... es que ni siquiera sé. Porque... ay, es que otra vez empezamos con esto del tiempo y se me hace bola el cerebro, pero bueno, ahí vamos. El doctor Pym estaba en el presente. Es que ya no sé de qué hablar en el presente. En el futuro. Ajá. Ok, para hacerlo más sencillo, pasado va a ser donde está la condesa. Futuro,
cascadas de Cambridge cuando llegan los niños. Y presente es el momento en el que sea que se encuentren la mayoría de los niños. ¿De acuerdo? Ya que tenemos eso claro, podemos empezar a hablar. El doctor Stanislaus Pym estaba originalmente en el futuro, que de hecho no se dejó ver como tan fácil o tan rápido ante las chicas cuando estaban en ese presente. Ellas regresan en el tiempo con la ayuda de esta fotografía que Abraham le tomó a Michael en el pasado para hacer que de alguna forma ellas tuvieran acceso a ese momento por el trato que Michael hizo con la condesa en el pasado. Yo digo que si el doctor Stanislaus Pym es un brujo, y ya sabemos que las visiones son algo que puede pasar en este universo porque Kate las está teniendo, probablemente él pueda como invocarlas. Aunque ya que dije que no se podía invocar, pero es un brujo, tiene poderes. Podemos partir de que sí puede hacer cosas porque además prende fuego en sus manos. Y en alguna de esas como revelaciones que tal vez no invocó, solo tuvo, le apareció como que 3 niños iban a hacer algo en Cascadas Cambridge porque todos quieren salvar Cascadas Cambridge porque no quieren que lleguen a lo que está sucediendo en el futuro. Entonces es por eso que él acepta a los niños cuando la señorita Crumley, ya no sé cómo se llama, le habla como para que los acepte. Y entonces como que coincidirían con estos 3 niños que están destinados a hacer algo, pero eso solo lo conectaría con el prólogo que hubo de que alguien los llevó al primer orfanato que se encendió y que estaban destinados a algo. Ay, no sé. No sé siquiera si respondí la pregunta. El punto es, ese doctor en el futuro los estaba esperando y sabía que iban a buscar a su hermano y entonces viajó al pasado para meterse en esa cárcel y poderse encontrar con ellos. Eso supondría que él sabe lo que va a pasar. Y no estoy convencida de que él sepa eso. O tal vez sí quiere cambiarlo. ¿Pero por qué querría cambiarlo? Ay, no, ya. Ya me confundí. Si tienen otra idea, por favor, déjenmela aquí en los comentarios. Yo ya no sé ni qué estoy diciendo. Pero sé que el libro está muy interesante. Así que, ¿qué te parece si activas las notificaciones para que la misma aplicación te avise en el momento en el que yo empiece a transmitir? Y no te pierdas de nada de esta historia que tengo que enseñarles, de verdad. Ya vamos aquí. Ya casi hemos llegado a la mitad, seguramente. Los capítulos han sido más largos, más interesantes y más complicados. Aunque ahora que lo veo, ya entiendo por qué hay unos lobos aquí en la portada. Me preocupan. Porque los persiguieron. Y acá hay otros lobos, así que esto podría ser un problema, un presagio. Nos lo dijeron desde un inicio y no lo supimos ver. En fin. Ese fue un pequeño accidente. Dejen acomodo esto porque si no se va a volver a caer. Y sí. Yo, buenas noches. Me alegra saber que te alcanzaste a unir. No me quiero ir ni cortar aquí el video porque realmente hay muchas cosas que no entiendo y no podré hablar de ello hasta el lunes y siento que va a pasar mucho tiempo de aquí al lunes. Y no sé, necesito que alguien diga algo, por favor. ¿Será así? Tal vez, no sé, el doctor Pym puede viajar en el tiempo a voluntad. Sin el libro, porque el libro ya no estaba en el futuro, estaba en el pasado y se desapareció. ¿Dónde quedó ese libro? ¿Sigue en el pasado del futuro? ¿Antes de que lo encontraran? ¿O simplemente desapareció porque ese libro ya no existe? No sé. No me hagan leer más viajes en el tiempo, ¿de acuerdo? No entiendo nada. Pero bueno, esa es la parte de la magia de los libros y espero que John Stephens nos resuelva estas grandes incógnitas que tenemos al respecto de qué diablos va a pasar en este mundo mágico, no mágico, humano, donde estamos viajando en el presente, pasado y futuro de manera paralela y nos dejan a la mitad de una historia con Emma con una flecha atravesada en el estómago.
al borde del llanto porque Michael ahora sabemos por qué conoce y ama tanto a los enanos. Sí, no. Jugó con mis sentimientos. Primer capítulo en el que hace eso y no es divertido. Pero el libro estaba en la casa, no por eso podría bajar. Sí podría viajar, pero ellas se llevaron el libro antes. A no ser que el doctor Pym haya viajado antes de que ellas se llevaran el libro, pero eso no tendría sentido porque el libro estaba en el cuarto de los niños y Kate no lo soltaba. Y en ese momento viajó al pasado y se lo llevó con ella. Entonces, ¿dónde está? Creo que la gran interrogante es ¿dónde está el libro? ¿En el pasado, en el presente, en el futuro? ¿Y en qué lugar físicamente está ubicado? Porque los enanos los están dejando como que excaven para encontrar el pasado. No, el libro en el pasado. Liberin the Dark, bienvenida, bienvenido. No sé, déjame un comentario para saber que estás por aquí. Antes de que llegaran, o sea, antes de que llegaran a Cambridge, él viajó al pasado, a ese momento exacto para estar ahí, en ese lugar. Pero entonces, ¿cómo estuvo en el futuro? No entiendo. Ya, no estoy entendiendo nada de esta historia de los viajes en el tiempo. Y está muy interesante, la verdad. Estoy esperando a ver cómo lo va a resolver. Porque se me están acabando las páginas, se me están acabando los capítulos, se están haciendo embrollos aún más grandes y yo no tengo la más mínima idea de cómo es que va a resolver esto John Stephens. Así que, ¿qué te parece si lo averiguamos juntos? Y yo prometo esperar hasta el lunes para leer lo que va a pasar a continuación en ese libro. Lo prometo, en serio, no lo voy a leer por mi cuenta. Ok, sí, nos vamos a tomar estos 2 días y lo que queda del día de hoy para analizar en dónde están y quién está en qué momento. Creo que el mapa de relaciones va a ayudar muchísimo para resolver estas preguntas. Y no me queda nada más que recordarte que aparte de estas lecturas conjuntas en las cuales me divierto muchísimo y la mayoría de las veces me he estado ahogando, perdón, hay otras actividades en las que puedes participar, otro contenido que puedes disfrutar y parte de ello es, bueno, las publicaciones de Facebook, de Instagram, de Twitter, de YouTube, de TikTok y tenemos un club de lectura. Ok, no es nuevo, ya tiene tiempo, ya tiene su tiempecito el club de lectura, pero había estado un poquito inactivo, la verdad es de que por bloqueo lector probablemente, pero la verdad es de que aquí una de las embajadoras del mundo de la literatura me dijo que me parecía la idea de reactivar el club con este libro y me pareció una maravillosa idea. Y es por eso que ahora estamos leyendo el libro de Sol de Medianoche escrito por Stephanie Meyer. Lo pueden ver, es algo pesado, pesa, pero lo hemos llevado tan paso a pasito que realmente estamos en nuestra segunda semana de lectura y se nos ha hecho un paso muy aceptable. Las pláticas y las pues sí, intervenciones se ponen muy interesantes. La verdad es de que como que cada quien tiene su punto de vista. Hay quienes ya conocemos la obra de la autora, hay quienes no, hay quienes son fans así como desde el inicio y conocen toda la obra de Crepúsculo como las otras que se han hecho y sus adaptaciones y por aquí tengo el otro libro, por cierto. Y entonces, pues creo que esta es una invitación a que te unas. Si quieres unirte a esta lectura, todavía estás muy a tiempo. Llevamos 8 capítulos. 8 capítulos, son completamente aceptables. Todavía estás a tiempo para ponerte al corriente. Y si esta no es tu lectura por el momento, no te preocupes. De verdad que esto va a seguir sucediendo más adelante con otros tipos de libros. No te preocupes, no todos van a ser así. Tranquilos. Por aquí tengo algunos títulos que probablemente se puedan leer en lectura conjunta y por supuesto que están invitados. Si eres miembro del pelotón de exploradores literarios, tal vez tenga noticias para ti, pero eso lo veremos en el siguiente video o en la siguiente oportunidad. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por acompañarme en la exploración de este capítulo bastante extraño de el libro de El Atlas Esmeralda. Y recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras y Letras en Risa va a ser siempre tu rincón para leer. Sí,
aunque se caiga el letrero, este sigue siendo tu rincón. Así que nos vemos el lunes. Bye. Adiosito. Chao. Adiós. Recuerda que este video se queda guardado en una lista de reproducción para que lo puedas repetir las veces que sean necesarios y así analizar qué leímos el día de hoy. Muchas gracias. Adiós.